Seguimos en Código. Ministro Jorge Triaca. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Le vamos a preguntar lo mismo que le preguntamos a Daer. ¿Y alguna pregunta más? Alguna más también. Veo que a Daer le hicimos como 1000. ¿Qué hablaron en ese ratito? Lo mismo que dijo Daer. Héctor, somos amigos, nos conocemos de la Cámara, hemos tenido un gran diálogo durante todo el año pasado. Yo lo reconozco como un dirigente de mucha madurez, de mucho equilibrio. Y ojalá hubiese mucho más dirigentes como él. Algunas veces yo soy más crítico con otros dirigentes porque a veces pierden ese equilibrio, se dejan influir más por el vaivén político de turno. Y me parece que eso también mostró consecuencias en el avance de las movilizaciones y después del paro que tuvimos que transitar hoy, que para nosotros fue innecesario, inoportuno y que no coincido con el diagnóstico que hacía Héctor, ¿no? Bueno, ese es el punto, ¿no? Que uno tiene... Él decía como que están mirando dos realidades distintas, decía. Claro, uno da la impresión que, a ver, el gobierno dice, lo peor de la recesión ya pasó, hay brotecitos, la tendencia inflacionaria es hacia abajo, bueno, tenemos el horizonte del crecimiento, se está hablando entre el 2 y el 3%, más cerca del 2 que del 3 ahora, pues se están juntando los números. Ahora, el sindicalismo dice, se produjeron despidos, la inflación ha vuelto a tener un salto por los ajustes de tarifa en febrero y marzo. Uno pregunta, bueno, a ver, Daer habló de 59.000 despidos en pero tenemos la industria. Los mismos datos que usa el Sistema Integrado Previsional Argentino es la forma que tenemos para constatar la cantidad de aportes que se han hecho al sistema previsional. Es el dato más objetivo, el dato que se viene usando. Eso es trabajo en blanco. Trabajo en blanco, registrado, asalariado. Hasta el detalle. Y nosotros usamos principalmente el del sector privado, porque muchas veces la información del sector público viene más lenta, hay provincias que integran la información más tarde, entonces usamos el sector privado. Cuando usamos los datos del sector privado vemos que en los últimos 5 años no ha habido grandes variaciones en la cantidad de trabajadores del sector privado. Y eso es uno de los primeros desafíos que tenemos. ¿Cómo hacemos para generar un dinamismo? La primera parte del año pasado hubo una caída, principalmente en el sector de la construcción, una caída significativa en el sector de la construcción y una caída en el sector de manufactura industrial, principalmente lo que estaba vinculado en el comercio con Brasil. Ahora, en la segunda parte del año, desde julio en adelante, hemos tenido un crecimiento todos los meses del crecimiento neto de empleo todos los meses. Es decir, que todo lo que habíamos perdido en la primera parte del año, la gente que ha perdido ese puesto de trabajo, casi 110.000 personas, en la segunda parte del año, incluyendo enero y febrero, hemos recuperado casi 90.000 puestos de trabajo. No, eso no quiere decir que sean de esos 90, sean parte de los 110. Exactamente, hay algunos que son del sector agroindustrial, hay algunos que son del sector de servicio, hay algunos que son del sector de comercio, hay algunos que son del sector de enseñanza. Y digo, esa variedad se da permanentemente y esos sectores varían permanentemente. El sector de la construcción ha recuperado, algunos de los sectores de la manufactura industrial eran los que tenían problemas. Ahora, miremos todo lo que conseguimos el año pasado durante mesas de diálogo, en tareas y momentos de mucho más tensión que la que estamos viviendo ahora. Y durante todo el año pasado conseguimos la reparación histórica de los jubilados, conseguimos ampliar las asignaciones por hijo a los monotributistas, conseguimos resolver el tema de ganancias, que hacía muchos años se reclamaba por el tema de ganancias, el mínimo no imponible, las escalas, las alícuotas, y lo conseguimos en consenso. Se sancionó la ley nueva para la CRT, para que haya una cobertura mejor a los trabajadores. Todas esas cosas fueron trabajadas en mesas de diálogo con las organizaciones sindicales. Ahora, esa es una metodología de trabajo. Acá han cambiado muchas veces el motivo de la movilización y el paro. Primero era por los despidos, por lo que no se habían pagado bonos. No fue generalizada esa situación. Hubo sectores puntuales donde hubo despidos o donde no se pagaron los bonos, pero no hubo paros a esos sectores puntuales. Hubo un paro al gobierno nacional. Y ahí es donde nosotros vemos que hay una intervención política. Ahí es donde nosotros vemos que en esa movilización claramente hubo una consecuencia política, sobre todo al final. La gente lo vio con mucha claridad cuando se subieron algunos arriba del escenario, corrieron algunos dirigentes, incluyéndolo a Héctor, y empezaron con el volveremos. Y cuando ese es el volveremos, nosotros queremos decir con mucha claridad, ese volveremos, nosotros no vamos a volver a las políticas de Kicillof, a las políticas de Moreno, a la corrupción de López. Digo, esas cosas no van a volver en la Argentina, porque para eso fuimos elegidos y para eso nos acompañó la gente el sábado pasado. Entonces ahí hay una gran diferencia de diagnóstico.
Usted está entre los que creen que el paro tuvo una adhesión importante dentro del gobierno y cómo uno ve oposición. Y otros que dicen, bueno, fue por el transporte. Definitivamente fue por el transporte. Se notó mucho en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario. El resto del país trabajó casi con normalidad. Todos los informes que tenemos en las distintas provincias, en el sector público hubo mayor adhesión que en el sector privado. Pero me parece que también hay que preguntar a la gente si esa adhesión se da porque no había transporte o se da porque efectivamente estaban de acuerdo con las consignas del paro, que son, vuelvo a decirle, consignas muy difusas, consignas que fueron agregándose, consignas que todos los días había un motivo distinto y que me parece que cuando se plantea el cambio de modelo económico y algunos lo plantean con una vehemencia como que caiga el modelo económico, ahí me parece que lo que tenemos que tener en claro es que la Argentina ha logrado bajar la inflación de manera significativa en comparación con la primera parte del año pasado a cómo estamos hoy. Ha empezado a recuperar la producción, ha empezado a crecer el empleo y justo en este momento hacemos un paro y en el medio de un año electoral. Por eso a veces muchos de nosotros consideramos que acá hay algo más que los intereses en defensa de los trabajadores, sino que también hay una voluntad, una intervención política, sobre todo de algunos sectores, como señalaba Héctor anteriormente, más radicalizados, y que muchas veces lo que están trabajando en función de generar más equilibrios se ven desbordados por los sectores más radicalizados. Cuando usted hace la descripción de la situación, volvemos a entrar en la idea de que, bueno, acá usted dice algo y del otro lado dicen otra cosa. Por eso... Algunos está desacoplado, ¿no? Por eso, pero vayamos a los datos objetivos. Hemos recuperado las estadísticas en Argentina, le creemos esas estadísticas, miremos lo que está diciendo con respecto al empleo. Y no es que lo está diciendo el Ministerio de Trabajo, que hace los informes del CIPA, no es que lo estamos diciendo con la encuesta de indicadores laborales, que no son instrumentos que los hemos inventado nosotros, son instrumentos que se usan hace más de 15 años en el Ministerio de Trabajo. Usemos los datos que da el INDEC. Y bueno, en todos esos datos estamos viendo que hay una caída de la desocupación y que hay un crecimiento y una recuperación lenta, pero que se hace sostenida. Por eso vuelvo a decir, este es un paro inoportuno, es un paro innecesario. Y sobre todo, cuando hay voluntad del gobierno de seguir trabajando en el diálogo. Fíjese usted, el lunes tuvimos el acuerdo de la construcción. Estaban allí Gerardo Martínez y estaba José Luis Lingeri del sector de aguas. El martes tuvimos el acuerdo con uno de los sectores que más dificultades tuvo del sector industrial, el sector de textil, el sector del calzado y el sector del vestido, de la indumentaria. El miércoles tuvimos un acuerdo... ¿Esos acuerdos qué son? ¿Acuerdos de qué? Acuerdos para dar una contención a los que tienen más dificultades, ayudarlos en la promoción de su actividad y darles una perspectiva de crecimiento en el mediano y largo plazo. Eso es acuerdo empresario-gobierno, y también los sindicatos se suman. Empresario, gobierno y sindicatos. Porque también han hecho sus aportes los sindicatos en cada una de esas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de la construcción, capacitando, trabajando el ausentismo, muchas de las cosas que son los reclamos de los empresarios con respecto a los sindicatos. Bueno, en el caso textil también fue también el plan de viviendas. Por supuesto, el plan de viviendas, la inversión que va a hacer los distintos bancos, tanto públicos como privados, la baja de impuestos, por ejemplo, de jurisdicciones, trabajar también en toda la cadena de provisión de suministros, digo, es un conjunto de aportes. Pero eso es una manera en la que nos hemos puesto de acuerdo. Así ha pasado también el sector energético con Vaca Muerta, también ha pasado con el sector automotor, con el 1 millón de autos que nos proponemos producir para los próximos años. Digo, esos son los desafíos que el diálogo nos puede brindar como una metodología distinta. Ante esa metodología nosotros vamos a insistir. Por eso le digo, y se lo dije a Héctor cuando entré aquí, nosotros siempre estamos predispuestos al diálogo, ellos conocen que tenemos esa predisposición, ahora tenemos 4,5 millones de argentinos que están en la informalidad. Tenemos 1,5 millones de desocupados. Tenemos 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Si no nos ponemos entre todos a discutir de qué manera vamos a dar soluciones a esos problemas, le estamos fallando a la sociedad del futuro. Y ese es el desafío que tenemos. Se puede seguir. Los dos dicen, las dos partes, y ustedes dos, usted el ministro y el Héctor Daer de la CGT, dicen tenemos que seguir hablando. Ahora, usted que tiene experiencia en esto, ¿se puede seguir hablando igual que anteayer? Mañana, habiendo paro por el medio, Por supuesto que hay que reconstruir confianza, que hay que reconstruir... No es el paro, no es que un paro nacional pasa sin dejar una huella. No tenga ninguna duda, Julio, que nosotros estamos dispuestos a dejar de lado cualquier cuestión que tenga que ver con declaraciones personales o con cuestiones específicas. Digo, acá hay algo que es mucho más importante para nosotros, que es el bienestar de los argentinos, las oportunidades de trabajo y de empleo, la formalización de esos trabajadores que hoy están en la informalidad, la cobertura de los jubilados. Digo, hay desafíos que son mucho mayores y que son nuestra responsabilidad y por eso le pedimos
al sector empresario, como también lo señaló el presidente cuando dijo que había mafias en los sectores sindicales, empresarios, judiciales, Bueno, a los políticos. muchachos de la CGT les gustó nada. Que había mafiosos. Pero no existía una conducta mafiosa de la mano del Caballo Suárez y el SOMU. Digo, había algunos que utilizaban los gremios para hacer extorsión a algunos sectores. Digo, estas conductas, como también el sector empresario, o algunos empresarios argentinos no pagaban los impuestos para enriquecerse y seguir comprando otras empresas. Digo, son actitudes que claramente tienen que ver con lo mafioso y que el presidente y todo el gabinete y todo Cambiemos estamos diciendo basta. ¿Por qué? Porque tenemos ese mandato popular, porque la gente nos votó para eso y vamos a ser consecuentes con lo que la gente nos votó. Entre los números que usted dio recién, es una noche de números, usted dijo 4,5 millones de personas en la informalidad laboral. En negro, en informalidad. La formalidad laboral, sí. Bueno, y dio otros números más. 1,5 millones de desocupados y 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Pero tenemos, además, 32% de pobreza. Eso incluye 32% incluye 32% de indigencia. Y a veces parece 6% de indigencia y 32% de pobreza. Ahí está. Y da la impresión que en los diagnósticos y cómo los expresan los funcionarios del gobierno, con mucho énfasis y mucho convencimiento, parece ser un telón de fondo que no se ve. Mire, la verdad... Que se agarran la verdad puntual y Macri vino a decir acá pobreza cero, después explicó lo que era. No, pero venimos de 12 años que nos dijeron que había menos pobres que en Alemania. No nos olvidemos que venimos de 12 años donde nos mintieron descaradamente. Por eso lo votaron ustedes. Exactamente, entonces lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad. Porque decir la verdad es lo que reconstruye la confianza. Cuando reconstruimos la confianza podemos partir de un diagnóstico común y proponernos, y escuchándonos, cuáles son las mejores alternativas. Y por supuesto que como gobierno esa metodología del diálogo es la que nosotros tenemos que llevar a la mesa. ¿Por qué? Porque la Argentina de la división, la de Argentina de no encontrar las oportunidades en común, no existe más. Acá, cuando usted bien lo dice, hay 1/3 de los argentinos que están en situación de pobreza. Y esos siguen necesitando una mano de los otros 2/3. Y así lo tenemos que hacer. Ahora, da la impresión igual, usted dice la Argentina de la división no existe más, da la impresión que al menos este año la política en alguna forma ha repuesto esa idea de la división, ¿no? Pero después se verá si es solo circunstancia de un año electoral o si esta es una herida más profunda que no se logra suturar. Pero estamos todos en este país, tenemos que encontrar los puntos de consenso, nosotros tenemos que construir nuestro futuro en base a un sentido de unidad, construyendo nuestras oportunidades, entendiendo que lo tenemos que hacer de la mejor forma y donde tenemos esa obligación con ese 1/3 de argentinos que están en situación de pobreza. No es indiferente para nosotros si hay 1/3 de argentinos que no alcanzan a resolver sus problemas, que no podamos hacer las cosas en una mesa y ponernos de acuerdo. Ese tiene que ser el desafío de la dirigencia. Por eso muchas veces, cuando hay estas situaciones, cuando hay una diferencia de diagnóstico, cuando hay una diferencia de opinión, nos tenemos que seguir y haciendo el ejercicio de sentarnos en la mesa y no levantarnos ante el primer problema, porque eso es algo de lo cual yo creo que no hemos aprendido todavía y lo tenemos que hacer. Es cierto, Eduardo, que venimos de 12 años donde se señalaba con el dedo los buenos y los malos. Es cierto que muchas veces se le prohibía a la gente decir lo que opinaba. Y es cierto también que se perseguía a aquellos que pensaban distinto. Bueno, esto ha cambiado en la Argentina y tenemos que reconstruirlo en base a esos nuevos valores. Ministro, muchas gracias. Muy amable. Por favor, mucha suerte y gracias por venir.